relativos inferiores materialmente. Estas modalidades nos condicionan de diferentes maneras, pero cerrando el capítulo 14, Krishna explica la metodología por la cual el alma que está en este mundo, en un cuerpo material y atado, ya sea por la ignorancia, la pasión o la bondad, o como en general todos nosotros, condicionados por una mezcla de estas tres modalidades, Krishna da la metodología para poder liberarnos de la influencia de estas sogas, de estos condicionantes, de estas gunas. Entonces Krishna dice que por dedicarnos a la práctica del Bhakti Yoga, podemos superar la influencia de las modalidades de la naturaleza material y así situarnos en el plano trascendental, en el plano espiritual, en el plano de la autorrealización. Obviamente, esto que acabo de decir es un resumen extremadamente sintético del capítulo 14. Si ustedes quisieran poder ver en detalle la explicación completa del capítulo, entonces están invitados a poder escuchar la clase anterior, que está subida en el canal de YouTube Comunidad Vaishnava, en la playlist Estudiando el Bhagavad Gita tal como es. Y habiendo repasado el capítulo 14, dejamos sentadas las bases filosóficas para poder comenzar ahora sí con el análisis un tanto más pormenorizado de los puntos más importantes que Krishna desarrolla en el capítulo número 15 del Bhagavad Gita, tal como es, titulado El Yoga de la Persona Suprema. Bien, hay un conjunto de textos de este capítulo 15 donde Krishna está comparando el mundo material en el que nosotros vivimos con un árbol baniano. Los árboles banianos son muy comunes en India. Hay árboles banianos que son enormes e incluso he leído en significados de Prabhupada que hay árboles banianos que ocupan muchos kilómetros de largo. Entonces, en esta comparación, Krishna va a observar que el mundo material puede tener las características de un árbol baniano, y esto queda claro en el texto 1 y en el texto 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo: se dice que hay un árbol baniano imperecedero que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los signos védicos. Aquel que conoce ese árbol es conocedor de los Vedas. Texto 2. Las ramas de ese árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba, alimentadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Las ramitas son los objetos de los sentidos. Ese árbol también tiene raíces que van hacia abajo y están vinculadas con las acciones fruitivas de la sociedad humana. Es decir, Krishna, cuando utiliza esta figura del árbol baniano para referirse al mundo material, está haciendo referencia a una estructura sumamente compleja, a una estructura sumamente enredada, porque vemos que hay raíces hacia abajo, raíces hacia arriba, ramas hacia abajo. Entonces, cada parte del árbol baniano, Krishna lo utiliza para explicar algún aspecto o alguna actividad dentro del mundo material. Y somos nosotros, los seres humanos, los cuales, en base a la libertad que poseemos, desarrollamos acciones. Las acciones, a su vez, generan un karma. Y bueno, y este karma hace que estemos enredados en este árbol materialmente que da la impresión de no tener fin. Y por eso Krishna lo compara con un árbol baniano. Entonces, eh, sin embargo, Krishna va a afirmar en los textos 3 al 6 que podemos trascender dicho árbol, y él lo explica de la siguiente manera. Textos 3 y 4 que van juntos. La verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está tu base. Pero de un modo decidido, uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Después uno debe buscar aquel lugar, y una vez que se ha ido a él, nunca se regresa, y ahí entregarse a esa suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Bien, la estructura del árbol baniano, como explica Krishna acá, es muy compleja. De hecho, cuando nosotros queremos comprender la manifestación del mundo material, leemos capítulos del Bhagavatam donde se van explicando diferentes secuencias del acto creativo. La creación efectuada por la Suprema Personalidad de Dios, Sarga, y la creación efectuada por el propio Señor Brahma, Visarga.
y los elementos creativos que manifiestan los seres creados por Brahma. Entonces, realmente, si uno quiere tener una visión extremadamente clara y extremadamente unitaria de la formación del mundo material y de cómo surgen los cuerpos y los seres vivos del mundo material, es bastante complejo tener una visión compacta y unitaria. ¿Por qué? Porque cuando leemos el Srimad Bhagavatam, vemos que realmente es muy complejo el proceso de la emanación cósmica. Entonces, podemos simplificar ese proceso cuando nos ceñimos al marco teórico tal vez de un solo capítulo del Bhagavatam. Pero al compilar todos los capítulos que hablan sobre la manifestación del mundo material y la estructura de Bhumandala y todo lo demás, es un tema altamente complejo de entender en sentido cosmológico y es un tema realmente muy, muy amplio como para poder simplificarlo con enunciados muy simples. No digo que no se pueda comprender, pero digo que es muy compleja su comprensión. Entonces, tal vez el hecho de querer comprender exacta y perfectamente cada detalle del mundo material y es un tipo de información un tanto superficial en un punto. Obviamente, no podemos carecer de comprensión filosófica, pero enfocar todo nuestro tiempo y esfuerzo en comprender cada mínimo detalle del mundo material y no sé hasta dónde es un uso inteligente del tiempo. En cambio, lo que Krishna hace acá en el capítulo 15 es señalarnos qué información sí es verdaderamente sustantiva. Es decir, a qué conocimiento tenemos que darle verdadera prioridad. Y ese conocimiento no es únicamente quedarnos en cuáles son las ramas y las raíces y las ramitas del árbol, que es sumamente complejo. Sin embargo, sí tenemos que entender cómo salir del árbol. Ese es el conocimiento fundamental para un alma que está atrapada en el ciclo del nacimiento y la muerte. ¿Por qué estoy acá? Y no es tan importante. ¿Cuál es la estructura hasta conocer el mínimo detalle del mundo material? Tampoco es tan importante. Ahora, ¿cómo hago para cortar el ciclo de la reencarnación? ¿Cómo hago para salir de la complicación de estar enredado en este árbol baniano? ¿Cómo hago para liberarme? Ese conocimiento es realmente prioritario. Ese conocimiento es realmente fundamental. Y Krishna dice que logramos cortar el ciclo del nacimiento y la muerte al entregarnos a él. Porque en definitiva, más allá de la estructura que el árbol baniano del mundo material tenga, la causa original es Krishna. La causa de todas las causas es Krishna. El origen de todo es Krishna. Y eso mismo se explica también en el primer shloka, que es un mantra Gayatri de el Srimad Bhagavatam. Krishna como fuente de todo, como aquel que no tiene causa, pero que produce todo lo demás. Entonces digo, tal vez especular demasiado en ¿y por qué el alma está en el mundo material? Y no tiene tanto sentido. Ya estamos en el mundo material. Ponernos a especular cuáles son los detalles más mínimos y profundos de cada parte del mundo material, y no sé si es tan importante. Pero estamos padeciendo el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Lo importante es cómo trasciendo este enredo del árbol de la existencia material. Y la respuesta es filosóficamente clara. Krishna está afirmando en este texto 3.4 del capítulo 15 mediante la práctica del Bhakti Yoga, que de hecho concuerda con lo que decía en el capítulo anterior, en el 14. Todos estamos condicionados por la ignorancia, la pasión y la bondad, y nos llevan a reencarnar una y otra vez dentro de este mundo temporal. ¿Cómo nos liberamos de esa reencarnación? Mediante el Bhakti Yoga. Y acá Krishna explica el tema desde otra perspectiva, compara analógicamente el mundo material con un árbol baniano y cómo salimos de este enredo tan complejo donde hay raíces hacia arriba, hacia abajo, y ramas hacia un lado y hacia otro, y ramitas, y todo ese complejo follaje que tiene el mundo material, bueno, nos liberamos de todo ese árbol baniano del mundo material también, mediante la práctica del Bhakti Yoga. Y eso nos va a permitir que si restablecemos nuestra relación con Krishna, no solamente que somos liberados del ciclo del nacimiento y la muerte, sino que también llegamos a ese mundo espiritual, a ese mundo divino, al cual una vez que se regresa, no se vuelve a caer. Y esto se amplía en el texto número 5. Aquellos que están libres del prestigio falso, de la ilusión y de la falsa compañía, que entienden lo eterno,
que han terminado con la lujuria material, que están libres de las dualidades, de la felicidad y la tristeza, sin ninguna confusión, saben cómo entregarse a esa persona suprema y llegan a ese reino eterno. Entonces, Krishna ahí está explicando cuáles son las cualidades del carácter de una persona verdaderamente sabia que está buscando liberarse del ciclo del nacimiento y la muerte. Y para clarificar aún más el objetivo, la meta que alcanza aquel que se libera del árbol baniano, Krishna dice en el texto 6, esa morada mía no está iluminada por el sol, ni por la luna, ni por el fuego, ni por la electricidad. Aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material. Este shloka es clarísimo. Entonces, estos puntos son muy importantes en sentido filosófico. Dejemos de enredarnos con las especulaciones acerca del árbol baniano del mundo material. Sepamos cuál es la meta, sepamos cuál es el objetivo, sepamos cómo trascendemos. Eso es lo que está diciendo Krishna. Sepamos qué cualidades tiene que tener la persona para trascender y sepamos que al trascender tenemos asegurado el mundo divino. Ni siquiera los planetas celestiales, que también son temporales, sino Vaikunta, el lugar donde no hay ansiedad, donde todo es eterno, donde todo es pleno en conocimiento y en bienaventuranza. Ahora, si uno no se vuelve sabio, si uno no cultiva el conocimiento trascendental, entonces, como alma espiritual, quedamos atados al ciclo de la reencarnación, el cual Krishna describe muy pormenorizadamente y muy analíticamente en los textos del 7 al 11. Texto 7. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. 8. La entidad viviente que se halla en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida, tal como el aire transporta los aromas. Así pues, ella adopta un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro. La entidad viviente, tomando así otro cuerpo físico, obtiene un cierto tipo de oído, de ojo, de lengua, nariz y sentido del tacto, los cuales se agrupan alrededor de la mente. De esa manera, ella disfruta de un determinado conjunto de objetos de los sentidos. Los necios, 10, no pueden entender cómo una entidad viviente puede abandonar su cuerpo, ni pueden entender de qué clase de cuerpo disfruta bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza. Pero aquel cuyos ojos están adiestrados en lo referente al conocimiento pueden ver todo eso. Y por último, 11, los trascendentalistas que se esfuerzan y que están situados en el plano de la autorrealización pueden ver todo esto claramente, pero aquellos cuya mente no se ha desarrollado y que no están situados en el plano de la autorrealización no pueden ver lo que está ocurriendo aunque lo intenten. Entonces, Krishna en este capítulo 15 del Bhagavad Gita establece la analogía en la que compara el mundo material con un complicadísimo árbol baniano. Él nos explica cómo salir de ese árbol baniano mediante la práctica del Bhakti Yoga, y él nos dice que para aquel que practica Bhakti Yoga, entonces está asegurado el ascenso a Vaikuntha, el mundo espiritual, el mundo divino que no está iluminado ni por la electricidad, ni por la luz del sol, del fuego, ni de la luna, porque el mundo espiritual es autorrefulgente. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando uno da la espalda a ese camino de la vida espiritual y divina? Bueno, el alma no cultiva conocimiento, el alma está confundida por avidia, la ignorancia. Esa ignorancia hace que nos identifiquemos con el cuerpo burdo y con la muerte del cuerpo, con el cual luchamos toda la vida, en actividades materiales, usando los sentidos de acción, los sentidos de conocimiento y comandado por la mente. Al momento de la muerte de ese cuerpo burdo, tras una vida de esfuerzo, el alma reencarna a otro cuerpo burdo mediante el cuerpo sutil, hecho de mente, inteligencia y ego falso, y transporta a ese nuevo cuerpo su karma y transporta las concepciones que tuvo en la vida anterior, deseos, apegos, cierto tipo de mentalidad. Entonces, debido al karma, el alma puede tomar el cuerpo de un insecto, el cuerpo de un microorganismo, el cuerpo de una planta, de un animal, de un hombre o de un semidios. Y la gente que carece de conocimiento védico piensa que el nacimiento de un ser vivo es casualidad, que ocurre por el azar, que surge porque sí.
Pero lo que está explicando acá Krishna en el capítulo 15 es que todo está estrictamente controlado por el factor karma. O sea, Paramatma, la superalma, que es el compañero que acompaña al alma individual de un cuerpo a otro, vida tras vida, él es quien registra nuestras actividades y él es también quien da el resultado del karma. Y por lo tanto, uno no nace donde nace por azar o por casualidad, sino que hay una cuestión de karma, de buen karma o de mal karma, que hace que tengamos un cuerpo, o sea, de insecto, o de planta, o de animal, o de ser humano, o de semidios. Y quienes tienen conocimiento védico comprenden esta realidad detrás del proceso de la reencarnación. Entonces, luego de que Krishna compara al mundo material con un árbol banano, luego de que Krishna explica cómo trascender el mundo material y volver al mundo espiritual, luego de que Krishna explica qué pasa con los que no trascienden y cómo reencarnan, él nos da a conocer ciertas características suyas, ciertas opulencias de él, que podemos reconocer las almas condicionadas dentro del mundo material. Entonces, en el texto 12 se afirma: el esplendor del sol, que disipa la oscuridad de todo este mundo, viene de mí. El esplendor de la luna y el esplendor del fuego también proceden de mí. Yo entro en cada planeta y gracias a mi energía ellos permanecen en órbita. Yo me convierto en la luna y con ello les proveo zumo vital a todos los vegetales. Yo soy el fuego de la digestión que se encuentra en el cuerpo de todas las entidades vivientes. Yo me uno con el aire de la vida, saliente y entrante, para digerir las 4 clases de alimentos que hay. Yo me encuentro en el corazón de todos y de mí procede el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. En verdad, yo soy el compilador y el conocedor de los Vedas. Entonces, Krishna está explicando en este capítulo 15, el yoga de la persona suprema, cómo él se manifiesta dentro de este mundo material, cómo él posee ciertas características por las cuales podemos percibir su acción dentro del mundo material. Y finalmente, y esto es muy importante, él dice que si bien nosotros contamos con un conocimiento védico que abarca muchísimos temas a abordar, en realidad la esencia de todo conocimiento védico es conocer a Krishna. Y Krishna, en la forma del gran sabio Vyasadeva, es el compilador del conocimiento védico. Entonces, vemos que en este capítulo Krishna está describiendo filosóficamente puntos muy importantes y también va a clasificar a los seres vivientes de la siguiente manera en el texto 16. Hay 2 clases de seres, los falibles y los infalibles. En el mundo material toda entidad viviente es falible y en el mundo espiritual toda entidad viviente se llama infalible. Además de esas 2 clases, existe la más grande de todas las personalidades vivientes, el alma suprema, el propio e imperecedero Señor, el cual ha entrado en los 3 mundos y los está manteniendo. Y en el texto 18 se afirma: debido a que yo, Krishna, soy trascendental y estoy más allá tanto de los seres falibles como de los infalibles, y debido a que soy el más grande de todos, soy célebre tanto en el mundo como en los Vedas, como esa persona suprema. Entonces Krishna está señalando ontológicamente la posición de las almas. Las que estamos en este mundo somos seres falibles. Sí, tenemos sentidos imperfectos, estamos en ilusión, tenemos la tendencia a engañar, tenemos la tendencia a cometer errores. En cambio, las almas liberadas del mundo espiritual están más allá de todos los defectos y de las limitaciones de las almas condicionadas y son muy superiores a nosotros. En cuanto a las cualidades espirituales, que nosotros tenemos latentes, pero que las almas liberadas tienen esas cualidades manifiestas. Pero incluso entre esos seres falibles e infalibles hay una categoría que los trasciende, y es Krishna, que es completamente trascendental a ambos tipos de seres. Entonces, este punto nos lleva a finalizar este capítulo con una instrucción muy importante, en la cual tenemos que poner énfasis. Es decir, que quien conoce a Krishna, quien entiende, ¿sí?, que Krishna compara este mundo material con un árbol banano, quien entiende que es Krishna el que señala en este capítulo la meta suprema de la vida, liberarnos de este árbol y poder ir al mundo espiritual, quien entiende las cualidades de carácter que hay que desarrollar para poder trascender,
quien entiende las características de ese mundo espiritual, quien entiende que aquel que le da la espalda a este conocimiento sigue navegando en este océano del nacimiento y la muerte, de cuerpo en cuerpo, de vida en vida, cambiando sus sentidos y reencarnando una y otra vez. También es en este capítulo Krishna quien dice de alguna manera ser los factores más preponderantes dentro de este mundo material. Él se manifiesta a través de diferentes características y opulencias que él mismo posee y clasifica a los seres, pero afirma que él es el ser supremo. Y finalmente, quien entiende esa posición suprema de Krishna alcanzó la parte más confidencial de todo el conocimiento védico. El conocimiento védico no tiene como meta que hagamos sacrificios de fuego para obtener riquezas y elevarnos a los mundos espirituales. El conocimiento védico no tiene como meta que hagamos austeridades yógicas para alcanzar poderes místicos y controlar la materia y a otras personas. El conocimiento védico no tiene como meta que nos identifiquemos como uno en el Brahman y nos liberemos perdiendo nuestra existencia individual para ser uno con el todo, sino que el conocimiento védico tiene como meta comprender la causa de todo, comprender al amigo de todos, comprender a aquel que está en el corazón de todos, que es Krishna mismo. Entonces, esa en realidad es la meta central a la que apunta el conocimiento védico. Todo lo demás es, podríamos decir, subproductos del conocimiento védico. Pero la meta central de los Vedas es conocer a Krishna y poder restablecer nuestra relación con él. Ese es el aspecto, técnicamente hablando, más confidencial del conocimiento védico, el restablecimiento de la relación eterna y amorosa que el ser individual tiene con Krishna. Entonces, en el texto 19 se afirma: todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios es el conocedor de todo. En consecuencia, él se dedica por entero a prestarme servicio devocional o hijo de Bharata. Y para finalizar, en el texto 20, se afirma: esa es la parte más confidencial de las escrituras védicas, oh tú el Inmaculado, y ahora yo ya la he revelado. Quien quiera que entienda eso, se volverá sabio y tus esfuerzos alcanzarán la perfección. O sea, quien realmente ha estudiado la esencia del conocimiento védico, que es el Bhagavad Gita, se libera de la ilusión, porque se libera de la identificación con el cuerpo material, se libera de la identificación con los deseos materiales, se libera de las designaciones o los upadis materiales, uno se libera del karma material y uno trasciende este mundo restableciendo a través del proceso de Bhakti Yoga la relación con Krishna. Por eso, Krishna dice que esa clase de persona es realmente sabia y que obviamente, como uno sabe quién es, como alma espiritual, cuando uno entiende que Krishna es la causa de todas las causas y mediante el Bhakti Yoga uno revive la relación con Krishna, es que en ese punto todos los esfuerzos de ese tipo de alma alcanzan la perfección. Entonces, llegamos a la parte de conclusiones y reflexiones personales. Cierro este punto y abro el espacio para preguntas. Entonces, el árbol baniano es únicamente un reflejo, es una réplica del verdadero mundo, que es el mundo espiritual. O sea, el mundo material está comparado analógicamente con un árbol baniano. Y el punto es que si quisiéramos comprender cuál es la causa de este árbol bañano del mundo material, Krishna dice que es el deseo, ¿sí? Es el deseo que tenemos las almas de querer disfrutar de la materia independientemente de Krishna. La raíz principal de este árbol bañano del mundo material está hacia arriba, en Brahma Loka, porque es el planeta más elevado del mundo material en el que reside su arquitecto, el propio señor Brahma. Y hay raíces subsidiarias, ¿sí?, que están situadas en los planetas humanos, y esas raíces son el apego y la aversión, los sufrimientos y los placeres materiales. Desde Brahma Loka, el árbol se expande hacia todas las direcciones del mundo material en forma de ramas que representan los diversos sistemas planetarios, los superiores, los medios y los inferiores. En los planetas superiores hay semidioses, gandharvas y otros, mientras que en los planetas inferiores hay humanos, animales y otros. El árbol se nutre de las tres modalidades
y donde hay una mayor concentración de esas modalidades, se manifiesta cierto tipo de vida específico, con ciertos tipos concretos de seres vivos que corresponden con esas modalidades. Las ramitas son los objetos de los sentidos, olores, sabores, formas, sonidos, etc. Y las puntas de las ramas son los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, etc. Las hojas de este árbol baniano son los signos védicos y los frutos son el resultado que obtienen las entidades vivientes mediante la práctica de la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. Para las personas que están apegadas a las actividades materiales, el árbol no tiene fin, o sea que para aquel que está apegado a la materia no hay liberación. Y los que en base al conocimiento analítico entienden que ese árbol es ilusorio, se desapegan de él ocupándose en el servicio a Krishna y de ese modo alcanzan la liberación. Entonces, como decíamos previamente, intentar comprender materialmente todos los detalles del mundo material es un trabajo súper arduo, es un trabajo súper complejo. Más que hacer eso, lo inteligente es economizar tiempo, economizar energía y desapegarnos directamente de este mundo material. Tenemos que liberarnos de este árbol baniano. Y tras la liberación impersonal, tenemos que ser muy cuidadosos. No hay que aspirar a la nada o al nirvana, como sostienen los budistas, y tampoco hay que aspirar al todo o al Brahman, como sostienen los mayavadis. Entonces, lo importante para un Vaishnava es que tras la liberación nos elevemos al mundo espiritual que es eterno. Y allí Krishna y las almas liberadas conservan su individualidad. En ese mundo espiritual hay diferentes razas amorosos. Las almas que se liberan tienen una relación neutral con Krishna, o una relación de servidumbre, de amistad, una relación paternal o una relación conyugal. Pero esas relaciones están libres de embriagueces materiales y son completamente trascendentales, porque allí todo es eterno, pleno en conocimiento y en bienaventuranza. Entonces, estos puntos, Vaishnavas y Vaishnavis, son, a mi criterio, los más importantes del capítulo 15. Si llegado este momento del encuentro, ustedes tienen dudas, preguntas o comentarios, es el momento de plantear. Hare Krishna. Aum Tat Sat. Hare Krishna, Prabhu, reverencia, muchas gracias por la clase. Sí, Valentina. Hare Krishna, reverencias. Muchas gracias, Prabhu, por la clase. Qué bueno que quedó grabado para poder volver a escuchar las reflexiones finales. Qué bonito cómo describió cada una de las partes del árbol. Hasta el momento no lo había, jamás había podido llegar a ese nivel de entendimiento. Se lo agradezco. Me parece como súper importante esto que usted menciona de que por ahí no sé si tiene tanto sentido tratar de entender nada, lo inconcebible que es Krishna, ¿no? Que es todo, es el supremo, y la importancia de poder realizar el conocimiento más profundo del Bhagavad Gita, que es poder restablecer esta conexión con Krishna. Y yo en ese sentido quería consultarle cuál es o qué método nos recomienda para aproximarnos al Bhagavad Gita, ¿no? Porque me parece muy bonito cómo estructura sus clases. Entonces, bueno, ¿qué método nos recomienda para aproximarnos al estudio del Bhagavad Gita? ¿No? Hasta adorar a Krishna con la inteligencia. Pues, Valentina, muchísimas gracias por tu comentario y por tu pregunta. Entonces, en primer lugar, no quiero llegar directamente a la conclusión. Quiero hacer un rodeo porque lo que planteaste al comienzo es muy importante. Y quiero dejar una reflexión sobre esto, si ustedes me lo permiten. A ver, nosotros que somos occidentales, en general venimos de familia de tradición cristiana, católica, y al comienzo no tenemos mucho conocimiento de la cultura védica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando comenzamos a conocer a través de los libros de Prabhupada la cultura védica, tenemos que tener cuidado de no meternos en un laberinto. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente nosotros no apuntamos a la totalidad de la cultura védica, sino a la esencia del conocimiento védico, que en este caso es el Bhagavad Gita. Porque realmente, cuando uno comienza a meterse con los textos sánscritos de la India, es un laberinto que no tiene fin.
Y para el que tiene una tendencia medianamente intelectual, todo lo que uno puede investigar es muchísimo sobre arquitectura, sobre medicina, sobre política, economía, diplomacia, arte, alimentación, sexualidad, yoga. O sea, es inmenso el conocimiento védico de India. Y a los que son más o menos intelectuales, uno puede llegar a perderse dentro de ese conocimiento, porque el desarrollo filosófico, científico, artístico, eh, pero de lo que se imaginen, es más, eh, hasta ellos tienen yastras, tienen libros para cómo crear deidades, diferentes ragas musicales, diferentes estilos arquitectónicos, o sea, la medicina ayurvédica, o sea, es demasiado amplio el conocimiento védico y además es sumamente relevante. Es más, yo recuerdo en el séptimo canto cuando los maestros del Gurukula al que va Prahlad Maharaj le transmiten conocimiento de diplomacia, de política, cómo hacer aliados, cómo anular a las tendencias adversas a los deseos de uno, cómo dividir y reinar. O sea, es muy amplio el conocimiento védico. Entonces tengamos en cuenta que lo importante es llegar a la esencia de ese conocimiento. Porque cuidado con no perdernos en ese laberinto interminable del conocimiento védico, porque una cosa te va llevando a la otra por curiosidad, por entusiasmo, y uno puede al final perder la meta. Entonces, la meta del conocimiento védico, y esto no lo digo específicamente por vos, Valentina, lo digo por la mentalidad intelectual que a veces la gente tiene, que se ramifica, se ramifica, se ramifica, y a veces uno pierde el rumbo central de lo que tiene que realmente buscar para alcanzar la perfección. Entonces, eso, como dice Krishna en el Bhagavad Gita capítulo 15, él es el compilador de los Vedas y él es quien debe ser conocido a través de los Vedas. Por eso, entre mis sabios preferidos de las Yastras está Narada Muni, porque Narada Muni directamente lo que hace es explicar Bhakti Yoga puro, puro. Cuando vos lees el Bhagavatam, donde está Narada Muni, no se habla de sacrificios védicos para complacer semidioses, no se habla del yoga para obtener poderes místicos, no se habla de liberación impersonal. Narada Muni habla directamente de Bhakti Yoga puro, Maha Bhagavata puro. Y son un néctar las instrucciones de Narada Muni porque directamente llevan al restablecimiento de la relación amorosa del alma con Krishna, que es la meta del conocimiento védico. Y es lo que dice Chaitanya Mahaprabhu en el Siddhasta. Es eso, ser un sirviente de Krishna incluso nacimiento tras nacimiento, si fuese necesario. Entonces, eso, no perdernos en las ramificaciones tan complejas, porque también podríamos jugar con la analogía de Krishna, de decir, el conocimiento védico es como un árbol baniano, no se termina más. Te enredás ahí, te desorientás ahí adentro y no salís. Pero él nos dio el GPS trascendental del Bhagavad Gita. Yo soy el compilador de los Vedas y a mí hay que conocerme mediante el conocimiento védico. Si tenemos claro eso, entonces nos podemos manejar bien en la vida, uno se vuelve sabio y su esfuerzo alcanza la perfección, dice Krishna. Bien, ahora, el segundo punto, Valentina, ¿cómo estudiar el Bhagavad Gita? A ver, la respuesta más ortodoxa es hacer el curso de Bhakti Yatra. Es la respuesta más ortodoxa, ¿sí? Porque hay profesores que estudiaron, que saben sobre el tema, que nos pueden orientar y todo eso. Entonces, ahora, una respuesta, partiendo de que esa es la mejor respuesta, hacer el Bhakti Yastri, es la respuesta suprema, podemos decir, y que además, para entender el Bhagavad Gita hay que estudiarlo y hay que practicarlo, porque la lectura sola tampoco alcanza, ¿sí? Pero bueno, ahora, les comento cuál es mi método personal para estudiar el Bhagavad Gita. Más allá del Bhakti Yastri, que es el ideal. Realmente es el ideal y es el mejor consejo que les puedo dar. Ahora, mi forma de estudiar el Bhagavad Gita es, bueno, primero, entender que estudiar el Bhagavad Gita, primero trabajar, antes de leer el libro, trabajar sobre la conciencia. Trabajar sobre la propia conciencia, previo a la lectura del libro. O sea, entender que el Bhagavad Gita es la esencia del conocimiento védico, que es trascendental, que fue hablado por Krishna mismo, y que a partir de ese conocimiento se puede alcanzar la perfección. Y que es un conocimiento que está libre de todo defecto de alma condicionada. Primero, entender qué es el Bhagavad Gita
¿Y para qué lo voy a estudiar? No es para dar lindas clases, no, es para el restablecimiento de la relación amorosa que como ser individual todos tenemos con Krishna. Entonces, después de eso, a mí lo que siempre me resultó es estudiar la introducción y el prefacio que da Srila Prabhupada. Porque en realidad la parte esa inicial del Bhagavad Gita está todo tan bien explicado que te da una visión sintética perfecta. Es más, yo le digo a mis alumnos de la carrera de filosofía, ustedes saben de Platón, de Aristóteles, pero si ustedes dijeran, ¿qué es lo que yo no puedo no saber de filosofía de la India? Lo que no podés saber es el Bhagavad Gita, tenés que saberlo. Y si no tuvieses tiempo de poder estudiarlo entero, la introducción y el prefacio de Prabhupada, porque ya con eso la esencia la domina. Entonces, primero para enfocarnos en la obra es no arrancar del capítulo 1, porque para algo Prabhupada hizo el prefacio y la introducción. Y leer tomando nota, ¿sí? Agarrar un cuaderno, bueno, si uno es tradicional, y escribir, o en un documento Word, tomar nota. Tomar nota es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hago antes de estudiar un capítulo? Lo escucho. Me voy impregnando del capítulo. Eso va permitiéndome como romper el hielo con el capítulo y ir como zambulléndome gradualmente en él. Entonces, hay canales de YouTube donde está la narración de los capítulos, de las traducciones. Pero yo lo que hago primero es escuchar toda la traducción. Escucho la traducción. Y después de eso anoto, qué es lo principal, y armo una estructura. Y ahí voy a los significados, significado por significado, y anoto los puntos importantes. Y después de eso, lo que me hago es un resumen, pero no un resumen así escrito todo de principio a fin. A mí me funciona armar resumen en forma de ítems, que eso es lo que me deja todo claro. O sea, pongo un ítem que es el supraordinado, que es como un título, y debajo ítems subordinados. Entonces eso me permite una comprensión analítica de cada capítulo y es el material que me sirve después para dar clase. Y otra cosa fundamental, Valentina, amplío mi conocimiento del Bhagavad Gita escuchando clases de Prabhupada. O sea, hace años, hace más de 20 años que me la paso escuchando clases de Prabhupada. Y eso incluso a veces te dice cosas que en los propios libros escritos a veces Prabhupada no dice, y lo dice en sus clases. Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias. La verdad, excelente. Yo he empezado con en Panimedia, que están las clases en inglés, hago la traducción y las leo. Pero bueno, ahora tengo el deseo de poder escuchar todas las clases que has subido en comunidad Vaishnava con las traducciones. Así que también gracias por ese servicio. Hermosa la respuesta, muy útil. Bien, es más, si no me equivoco, el que traduce las clases que se están subiendo a comunidad Vaishnava es Yadunandana Swami, me parece. Me parece que es él. No estoy muy seguro, pero creo que es él. Pero están muy buenas esas clases de Prabhupada. Y aparte otra cosa, que cuando uno hace el sadhana a la mañana en casa, que antes de ir al trabajo uno se levanta, se baña, ofrece reverencias al Guru Acharya, canta las rondas, para los que tenemos poco tiempo a la mañana antes de ir al trabajo, uno está desayunando y se pone una clase de Prabhupada, ya te vas con tu clase de Bhagavad Gita y de Bhagavatam de la mañana. Está buenísimo eso, está buenísimo. Mientras estás desayunando, terminaste, lavaste tu taza escuchando a Prabhupada y ya te vas al trabajo. A mí me pasa eso, ¿no? Que voy en el trabajo, voy recordando lo que escuché en la clase y lo voy analizando, lo voy pensando, lo voy, sí, como digiriendo. Está muy bueno eso también. Bien, perdón por la respuesta larga. Muchas gracias. No sé si tiene otra respuesta, no. Otras preguntas, Yanmastami. Sí, Haribol Hare Krishna Chitrak Prabhu, mis reverencias, gracias por la clase. O sea que la parte de los Vedas que estudiamos nosotros, que es la parte espiritual, precisamente, sería la parte de Vedanta, ¿no es cierto? Exactamente, Prabhu, Vedanta, la parte conclusiva de los Vedas. Ah,
Y Sí, nosotros nos porque, concentramos en esa parte. claro, porque en realidad, o sea, yo recomiendo para ampliar este tema, recomiendo una clase espectacular, que es la que dio Arjunasaka Prabhu cuando habló de Guru, Yadu y Shastra, es que escuchen nuevamente la clase de Shastra, porque esa clase es clarificadora, está muy bien estructurada esa clase. Entonces, nosotros no es que seguimos toda la Shastra, no, no, Srila Prabhupada, de todo el conocimiento védico que hay, él nos dio el Vedanta. Srila Prabhupada nos dio la conclusión, es decir, Vedanta significa el fin al que apuntan los Vedas. Y tenemos que ser cuidadosos, porque como les decía al principio, uno como occidental promedio no conoce todo esto. Pero cuando vos empezás a conocerlo, si sos intelectual y te gusta el conocimiento, te puedes enredar mal con el conocimiento védico. Es más, a mí me gusta para poder también entender, o sea, hoy justamente a la mañana antes de ir al trabajo, después de hoy escuché capítulo de Bhagavatam, no escuché clase. Y mientras estaba terminando de preparar todo, estaba escuchando Vayan de Prabhupada. Y hoy en la mañana me sentía re afortunado porque digo, yo no estaba en los 70 en Estados Unidos. Yo no lo vi a Prabhupada cara a cara. Y estoy escuchando sus Vayans cantados de labios de él. O sea, hoy a la mañana una alegría. O sea, fui consciente de a quién estaba escuchando. O sea, a mí me pasa que, bueno, como me gusta leer y todo eso, eh, a veces hay como acharyas de las religiones, de donde incluso se ha dudado de su existencia. Por ejemplo, hay quienes han dudado a nivel académico de la existencia de Jesucristo, el fundador del cristianismo. Obviamente que por fe entendemos que existió, pero hay quienes se ponen muy escépticos y han planteado argumentos en contra de la existencia de Cristo. Pero, o sea, nosotros como miembros de ISKCON tenemos libros que sabemos que escribió Prabhupada, cartas que escribió Prabhupada, videos donde Prabhupada está hablando, eh, hay museos donde está la ropa que él utilizó, está el pasaporte todo sellado cuando él viajaba, está el documento, el nacimiento, o sea, es imposible dudar de la existencia de Prabhupada, porque tenemos todos los datos. Y encima, podemos escuchar las clases de labios de él y escuchar vayans cantados personalmente por él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Srila Prabhupada, de todo el conocimiento védico, él nos dio, es un término que en ISKCON no se usa, pero que en otros ámbitos se usa. Prabhupada nos dio un corpus, Prabhupada nos dio un canon de conocimiento védico. Entonces, no es que nosotros nos dedicamos a todo el conocimiento védico, nos dedicamos a una parte que es la conclusiva, que es lo que dice Krishna, que él es el compilador de los Vedas, que él es el conocedor y que él es la meta de los Vedas. Nosotros no nos enredamos mucho con la ritualística de la pronunciación de mantras védicos para hacer sacrificios, para ir a planetas celestiales. Nosotros estamos en la que dice Krishna en el capítulo 2, donde dice que Arjuna, que no te confundas por las floridas palabras de los Vedas. Situate en el plano de la trascendencia, el Upasana Kanda, a partir de los Upanishads, la parte trascendental del conocimiento védico. O sea, la parte que promueve el relacionamiento del ser individual con Krishna, en el plano amoroso. Eh, Reverencia, Sumada Vidyanidhi, excelente servicio en el altar, Haribol. Entonces, ese es el punto. No sé si la pregunta tendría algún punto más, llamaste a mi Prabhu, o era nada más que eso. Eh, no, no, porque sí, justamente esto lo descubrí con la clase esa de Arjuna Saka, cuando habló de Shastras, Guru Shastras, que, por ejemplo, la palabra Bhakti Vedanta, ahí se resume, digamos, que Bhakti es la parte del yoga que nosotros seguimos, que es el Bhakti Yoga. Y Vedanta es la parte específica de los Vedas que nosotros estudiamos, que es la parte espiritual. ¿Cierto? Ahí estaría Bhaktivedanta, estaría resumido con esas dos palabras, Bhakti y Vedanta. Sí, Porque a sí, por veces se eso, dice cultura védica. Cultura védica es muy, es lo que dijiste recién, es muy amplia. sí, 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 sí. Y bueno, y como les decía, además de que me interesa mucho leer los libros de Prabhupada, y además de que me interesa mucho escuchar las clases de él, que complementa mucho lo que dicen los libros,
me gusta leer los libros de pasatiempos de Prabhupada. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al punto de lo que planteaba Yamastami Prabhu. Una vez un discípulo le preguntó a Prabhupada, ¿y podemos traducir el Manu Samhita? Y Prabhupada dijo, no, porque cuando quieran traducir ese tipo de escrituras se van a dar cuenta que son melechas y se va a acabar su vida espiritual. O sea, no es que todo lo que es védico es para nosotros como Gaudiya Vaishnava. No. O sea, hay ciertos puntos, Prabhupada nos dio un corpus, nos dio un canon, lo que significa Shastra, Upadeshambrita, Bhagavad Gita, Néctar de la Devoción, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, La Luz del Bhagavata y algunos que otros libros más, y ya está. O sea, señores, señoras, solamente con el Bhagavatam tenemos para leer la vida entera. O sea, no, libros no nos faltan. Y si a eso le sumamos esos bodoques del Chaitanya Charitamrita, que la versión nueva son más grandes que el Código Civil argentino. O sea, tenemos libros para 10, 20 reencarnaciones para estudiar. Un montón. Sí, la Sí, verdad que sí. sí, y además otra cosa también, llamaste a mi Prabhu, que todos ustedes seguro que también lo realizaron. Uno lee a cierta edad de la vida, cuando es joven y es soltero, los libros de Prabhupada y lo entiende de una manera. Cuando te casaste, tuviste hijos, lo entendés de otra manera. Cuando tus hijos ya están grandes y vos estás más maduro, entendés otras cosas. Es como que los libros de Prabhupada tienen como significados infinitos. Son infinitos, porque según tu madurez personal, vas viendo diferentes partes, vas entendiendo diferentes cosas. Yo les digo, en lo personal, estoy lleno de felicidad con el Srimad Bhagavatam. Yo no salgo o sea, el placer que me da sumergirme en el Bhagavatam. A medida que el Bhagavatam aumenta, los pasatiempos son cada vez más interesantes. eh, las instrucciones, o sea, pero es demasiado profundo el Bhagavatam. Y a mí no me da para entenderlo entero. Y capto algunas cosas y esas cosas me asombran. Porque ni siquiera puedo entenderlo entero. Entonces, es mucho lo que Prabhupada nos dio. Hay que ver hasta dónde podemos asimilar. Justamente lo que vos acabas de decir, lo decía Prabhupada, ¿no? Que siempre leamos el Bhagavatam, porque siempre van a aparecer nuevas luces. Sí, Es, sí. Sí, y que aparte la conciencia de uno en cierta etapa de la vida está más predispuesto a entender ciertas cuestiones que otras. sí, no, por supuesto. Y aparte otra cosa que les quiero decir, muy profunda. También cuando lees los libros de Prabhupada, te das cuenta de la especulación que a veces hay en ISKCON en la prédica. O sea, yo que fui formado como Bhakta en la década de los 90, estoy sumamente agradecido con mis líderes, porque realmente aprendí un montón del movimiento, pero también me doy cuenta que había ciertas prédicas que no estaban muy en línea con los libros de Prabhupada. O sea que cuando estudias el Bhakti Shastri te hablan de la integridad académica para usar bien las citas, o sea, realmente había cuestiones que se predicaban que no estaban en línea con los libros de Prabhupada. Entonces, a veces también pasa eso, que uno puede incluso, dotado del conocimiento que nos dan los libros de Prabhupada, poder distinguir dentro de la prédica que uno escucho y separar el trigo de la paja. Porque uno dice Guru, Yadu y Shastra, pero todos los sadhus, todos los devotos no predican igual. Y hay devotos que realmente a veces dicen cosas bastante complejas, bastante desviadas de los libros de Prabhupada. Por eso uno tiene que tener una inteligencia trascendental iluminada a la luz del conocimiento de la Shastra, también para poder distinguir dentro de ISKCON lo que escucha, porque no todo el que se sienta en un Vyasasan es Vyasadeva. No es así, ¿eh? Claro. No es así. O sea, yo recuerdo, en los 90 acá en Buenos Aires, Andonagui era un templo de Sankirtan. Levantamos a Mangalarti y que había 20, 30 personas, o sea, era el mundo espiritual eso. ¿Y qué pasaba? Como a la tarde, el templo estaba vacío, porque los sankirtaneros, todos los majas sankirtaneros que teníamos, que eran héroes, héroes, estaban distribuyendo libros. Yo andaba por ahí, Bacta Martín, y me decía el comandante del templo, che, ya pasó el arte, Martín, sentate en el Vyasa y da la clase. Y yo daba lo que podía.
O sea, imagínense, Bhakta Martín de 17 años, ni iniciado dando la clase en el templo. ¿Pero por qué? Porque los actores principales no estaban. ¿Y a quién mandaban? Al actor de reparto. Porque es así, cuando el sol no está presente, las luciérnagas se vuelven resaltantes. Es lo que explica el Bhagavatam. Entonces a la luciérnaga esa, como el sol no estaba, lo mandaban a dar clase. Andá a saber qué decía. Pacta Martín. Sí, entonces hay que leer porque a veces también los devotos, sin malas intenciones, a veces pueden reproducir información equivocada. Y si uno lee los libros de Prabhupada, puede tener la línea filosófica correcta al comprender el Siddhanta. Ahí Valentina levantó la mano de vuelta. Y agradecerle, Prabhu, y agregar a esto que decía de sus primeras experiencias en la vida satsang. Armamos en su momento, que después, cuando ya lo tenga corregido los horarios para Buenos Aires, lo voy a compartir, un calendario Vaishnava con imágenes de Prabhupada para imprimir para el Ratayatra. Al final no lo pudimos imprimir porque salía muy caro y los devotos era como alejado de la situación actual, pero después se los comparto para que lo tengan. Me falta corregir los horarios para lo que es la zona de Buenos Aires, para el tema de los Ekadashis, pero bueno, recopilamos varias frases y nos ayudó Prabhu Baladeva Das de acá de Mendoza. Y hay una frase en la que he estado meditando que quería compartirla con respecto a esto que decía, que se tuvo que sentar y por ahí tal vez no se sentía el más idóneo, pero Prabhupada dice: mantén una actitud de servicio sincero y sin duda Krishna te dará toda la inteligencia para que lo sirvas bien. Así que bueno, es notorio cómo Krishna le ha dado la inteligencia para hacer muy lindas clases hoy en día. Muchas gracias. Bueno, Valentina, hace poco escuché tu glorificación, porque un fin de semana me fui para el campo, entonces me descargo así clases y charlas para ir escuchando en el camino, y escuché la clase que dio para Mayapur TV, la clase no, la entrevista que le hicieron a Baladeva Prabhu de Argentina y a Maturesh Prabhu de Bolivia. Y en un momento estaba contando sus servicios Baladeva Prabhu y él comentó que yo no lo sabía, cómo vos haces servicio con él y todo el servicio que haces. Y yo no sabía eso. Entonces me enteré de eso desde Mayapur te glorificó Baladeva Prabhu. ¿Escuchaste de la charla esa, la entrevista esa? Che, muy Bueno. linda. Cosa terrible, porque no creo que esté haciendo para nada el servicio a nivel como para salir en Mayas por TV y con esos devotos. Bueno, me inspiró a hacerlo. Nada, me estoy formando un poquito más para poder hacer mejor el servicio. Fue muy inspirador y también me dio mucha vergüenza, pero sí, bueno, gracias, Prabhu. Bueno, pero eso que tiene Baladeva Prabhu es una cualidad de Krishna. Digo, qué maravilloso tener líderes tan cualificados. Esos son verdaderos líderes. Porque yo en algún momento creo que les conté, al final de la batalla de Kurukshetra, así como Arjuna tenía mucho temor antes de la batalla de Kurukshetra, no quería pelear, el que sufrió después de la batalla fue Yudhishthir. Sufrió muchísimo Yudhishthir, por toda la matanza que fue la batalla para que él pudiera llegar al trono de Hastinapura. Entonces, después de que él hace las ceremonias fúnebres para sus parientes muertos y los caídos en la guerra, él sigue apesumbrado, mal, mal, mal. Krishna le habla para calmarlo, no se calma. Vyasa le habla para calmarlo, no se calma. Los sabios le hablan para calmarlo, no se calma. Y finalmente Yudhishthir, con unas cuadrigas y con caballos y con mucha opulencia, va al campo de batalla de Kurukshetra, donde está Bhishmadeva, yaciendo en un lecho de flechas, y le ofrece reverencia a él, los Pandavas, Krishna, y ahí Bhishmadev le habla y sí puede calmar a Yuri. Y lo que Prabhupada explica es que Krishna hizo el arreglo, imagínate, que Krishna te hable y que vos no le hagas caso, que no te calme. Entonces Prabhupada dice que en realidad Krishna, internamente como Paramatma, no permitió a Yudhishthir ser convencido por las palabras de la Suprema Personalidad de Dios, porque Krishna quería que su devoto, Bhishmadev, se luzca, y no Krishna. Entonces vos fíjate, ese es un líder, ¿no? Un líder dice, sí, esta Bacta de Mendoza, esta Bactina de Mendoza está haciendo un montón de servicio. Como Krishna, no me luzco yo, que se luzca mi devoto. Es una gran cualidad para un líder eso. Otro diría con el ego falso, sí, yo hago todo, pero no, él te rindió un tributo y me pareció muy noble y muy elevado y habla muy bien de él como líder, lo haya hecho.
Así que bueno. Y en relación a lo que decías vos, Valentina, hay en un significado de Prabhupada, que está en el capítulo 10, en uno de los versos del Chatushloki, que dice que si un discípulo es tonto y no puede aprender de su maestro espiritual, pero es sincero en la práctica del servicio y no deja de practicar servicio, Krishna le da conocimiento desde el corazón. Aunque uno sea tan bobo que no pueda aprender del Guru. Pero igual Krishna, si uno se mantiene en la línea del servicio sincero y constante, desde el corazón, Paramatma nos da el conocimiento que necesitamos para avanzar en el Bhakti Yoga. Así que está muy relacionado con lo que vos decías del calendario Vaishnava. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Prabhu. Y hay otra cosa que uno debe entender, como vos estabas diciendo, como es todo este un proceso de aprendizaje. Entonces, hoy ya estábamos leyendo el Shimabatan con los devotos de México, y había una palabra muy interesante, eh, buddhiji, abudiji. Entonces, cuando describía Krishna Vijay qué significaba, que todos podemos tener inteligencia, pero no la inteligencia que nos complemente, que es buddhi. Y Krishna lo que nos está dando en el capítulo este es buddhi. Nos está dando que podamos separar las cosas y poder ir relacionando realmente con lo más importante, lo más esencial. Entonces, justamente hablando así, que estábamos hablando entre los devotos, Utsaha es entusiasmo, pero ese entusiasmo es en masa, vamos, vamos. Pero hay otro entusiasmo que es más profundo, que es para, prachodayat, que es un significado que es espera, que me acuerdo es una palabra sánscrita que significa tengamos un discernimiento, un entendimiento más, un entusiasmo más profundo. Entonces, Prachodayat es más profundo que Upsaha. Y Upsaha lo podemos tener todos cuando estamos todos juntos, pero Prachodayat no, porque esa es la iluminación que vamos a ir teniendo día a día, momento a momento. Y nos vamos a ir dando cuenta de ese desarrollo. Si tenemos Prachodayat, entonces empezamos a tener ese gusto del final. Y el gusto del final es prayana, no, es la otra palabra. Es el objetivo final que sería una palabra sánscrita, la otra vez me la estaba acordando. Ya no, no me importa. No importa, ya me voy a acordar. El problema no es, sino que ese significado es como que se va, que vemos la meta. Entonces, cuando usted estaba terminando de dar la cosa, decía que nosotros tenemos que buscar la meta. La meta es quien conoce la meta entiende cuál es el propósito de haber pasado por todos esos estadios y que podemos seguir avanzando aún más. Entonces, redondeando de lo que estuvo hablando, me quedó más claro esa parte, porque Utsajá podemos ser todos y tenemos todo un gran entusiasmo, pero entender ese entusiasmo, de dónde proviene y que cada uno lo puede tener y desarrollar es diferente. Y es otro aspecto. Sí, son muchas cosas que puedo decir. Gracias por ese comentario de Nopal Prabhu. Primero, yo he leído en un significado de Prabhupada donde él define entusiasmo significa esforzarse con inteligencia. Y uno se esfuerza con inteligencia cuando hay conocimiento. Entonces, no es casualidad que Prabhupada vino a Occidente con baúles llenos de libros. O sea, a mí me pasa que vivo acá en mi casa, actualmente no vivo en un templo, pero al estar constantemente leyendo los libros de Srila Prabhupada y estar constantemente sirviendo a los Vaishnavas con este servicio de clases, o sea, en lo personal me siento como que constantemente hay un tipo de conexión con el Bhakti Yoga, por el conocimiento y por un servicio centrado en el conocimiento. Entonces, lógicamente hay entusiasmo para levantarse de madrugada, ofrecer reverencias, oraciones al Guru y al Acharya y cantar 16 rondas.
con conciencia de lo que uno está haciendo, porque hay un entusiasmo que viene del conocimiento. Entonces, ir al trabajo, cumplir tu deber prescrito con tu mente y con el cuerpo estás haciendo lo que tenés que hacer, pero tu mente está absorta internamente en el conocimiento trascendental. Y llegás a tu casa y te volvés a bañar después de un día de trabajo y volvés a hacer otro tipo de sadhana o de servicio, porque el conocimiento es una fuente de entusiasmo enorme en la práctica del Bhakti Yoga. Y sin conocimiento el Bhakti Yoga es sentimentalismo, decía Prabhupada. Y si nosotros nos desviamos de las enseñanzas de Prabhupada, de acá a 3, 4 generaciones, esto se va a volver una especulación. Tenemos que, Prabhupada decía que sus libros son la base de este movimiento. Y la fuerza es la pureza. O sea, tenemos que recordar siempre eso. La base de ISKCON y la base de nuestra vida espiritual son los libros de Prabhupada. Y cuando hay un Shakti que uno transmite al cantar o en lo que dice o en lo que hace, cuando hay pureza, cuando hay práctica, los libros son la base y la pureza es la fuerza. Entonces, eso es fundamental. Si vos lees los libros de Prabhupada constantemente, escuchás clases de Prabhupada y de los gurús de ISKCON constantemente, o de los devotos de ISKCON constantemente, vivas en tu casa, en el templo, en el bosque, en una montaña, siempre vas a tener entusiasmo para levantarte temprano, cantar tus rondas, seguir los principios regulativos, asumir una responsabilidad dentro de este movimiento para impulsar algún tipo de servicio específico en compañía de los Vaishnavas. Entonces, entusiasmo es esforzarse con inteligencia, y la inteligencia tiene que ser reforzada por el conocimiento yastri. Y realmente se los digo, y esto no es teoría, vivas en tu casa, vivas en el templo, podés recordar a Krishna constantemente cuando estás cultivando conocimiento. Y aparte, los que vivimos en nuestra casa, o sea, yo admiro este tipo de programas. ¿Por qué? Porque esto es voluntario. Acá son ustedes como damas y como caballeros que no están obligados a nada de todo esto. Y ustedes entienden la importancia de estos programas y por eso los impulsan y forman parte de esto. Acá no es que estamos viviendo en un lugar que nos dicen, bueno, tal hora tenés la clase. Esto es voluntario. Entonces, ¿por qué mantenemos este servicio voluntario? Yo no cobro nada por dar clase. Ustedes no cobran nada por invitarnos a las clases. Todo esto es voluntario. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de que esto es para avanzar en la vida espiritual. Entonces, ese conocimiento nos llena de entusiasmo. Repito, nadie nos obliga a estar acá. Podríamos estar mirando Netflix o en la cancha jugando con los amigos un partido de fútbol. Pero estamos acá porque hay un entusiasmo que proviene de la inteligencia y del conocimiento. Es mejor esto que cualquier actividad material. Es más, yo estoy esperando, los días que sé que voy a dar clase, estoy esperando reunirme con todos ustedes para hablar de Gita, para hablar de Krishna, de Prabhupada. Yo lo ansío esto, lo deseo. Y bueno, entonces es así en la vida de todos. Y otra cosa importante, el estudio de los libros de Prabhupada da estabilidad en la práctica espiritual. Cuando uno tiene un sadhana de estudio, y obviamente practica lo que estudia, eso a uno como mínimo, ¿qué hace eso? Sitúa en bondad. Y en bondad, ¿qué hay? Estabilidad en la práctica del Bhakti Yoga. Por eso es importante lo que decía Prabhu de Nopal, es importantísimo. Esto nos da estabilidad en la práctica del Bhakti. El cultivo constante de conocimiento nos permite comprender cuál es la meta. Y lo que nos permite, lo que es el capítulo 15, que nuestros esfuerzos alcancen la perfección. Hay gente que se esfuerza con muchísimo entusiasmo para conseguir cosas materiales. Entonces, y las consiguen algunas veces, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo les va a durar? ¿Y cuánta felicidad les va a dar? O sea, su esfuerzo no alcanza la perfección. El esfuerzo de un Vaishnava alcanza la perfección, porque en base al conocimiento sabe cuál es la meta. Sí, es así. Es como está diciendo. Eh, nosotros Es más, tenemos, les voy a contar algo muy personal. A la mañana temprano, cuando me levanto y me estoy preparando para hacer sadhana, siempre lo que hago es elevar la conciencia. Y hay una clase de Prabhupada, donde Prabhupada decía que cuando nosotros llega el momento de la muerte, nuestro cuerpo
o se puede descomponer y volver a la tierra, o puede volverse ceniza. Entonces, ¿a qué voy? Yo todas las mañanas, en la madrugada, es una de las cosas que recuerdo, antes del sadhana. ¿Por qué? Porque uno cuando se identifica con el cuerpo está preocupado porque tuvo un problema con el compañero de trabajo o tuviste un conflicto con una persona y te contestó mal y no salió lo que vos querías y a veces nos hacemos un rollo por cosas que cuando el cuerpo se acabe van a ser insignificantes. Y hay un montón de cosas de las que no tenemos seguridad en la vida y que podemos dudar, pero ¿de qué no podemos dudar? De que la muerte le llega a todo el mundo en el mundo material. Entonces, ¿qué pasa? Eso te hace sacar los rollitos de la cabeza por tonterías. Finalmente, este cuerpito, que ayer discutió con este en el trabajo, o que otro me tiró el auto encima, o que, no sé, este mes aumentó la luz o el gas, o, es que a veces, porque estamos identificados con el cuerpo y con la mente, nos hacemos drama por cosas que parecen muy importantes, pero que realmente no lo son cuando lo ves a la luz del conocimiento, de que este cuerpo se va a acabar y que vos como alma, de acá lo único, no te vas a llevar ninguna cosa que compraste, no te vas a llevar a ninguna persona que amaste, ni te vas a llevar el cuerpo que tanto mimaste. Lo único que te llevas a la próxima vida es tu karma y si sos Vaishnava o el avance espiritual que vos logres mediante el canto del Mahamantra Hare Krishna. Y con esa conciencia, ¿saben cuánto entusiasmo que hay para cantar las rondas hiperconcentrado? ¿Por qué? Porque todos esos rollitos de que mi compañero de trabajo, mi amigo, el auto, me lo chocaron, todo eso se relativiza cuando sabes que el cuerpo se va a acabar. Y en consecuencia, cuando estás cantando las rondas, ¿qué te permite recordar Paramatma? El santo nombre de Krishna es mi único refugio. El santo nombre de Krishna es mi única riqueza. El santo nombre de Krishna es mi máxima felicidad. Y de repente estás cantando y... Miren, yo no tengo palabras para describir el kirtan que hizo Lakshman Prabhu el domingo en el templo de Buenos Aires. Yo no quería que se termine, quería que sea como eterno ese kirtan, porque fue el kirtan que hizo Lakshman Prabhu, fue un océano de éxtasis. Y de repente, cuando estás cantando las rondas y te hace el link a recordar el kirtan del domingo, no, esto es mi refugio, este santo nombre es mi riqueza, este santo nombre es mi felicidad. Y tu inteligencia va trabajando, a ver, yo experimenté este placer material, experimenté, pero el placer de la yapa, el placer del kirtan, el placer del bhagavatam, el placer del sadhu sangha, nada de lo que vivimos materialmente se compara con eso. Nada. Y no solamente fe, uno con la inteligencia entra a discernir eso. Y Paramatma te lo permite entender, cuando el canto es profundo. Entonces, ¿qué pasa? Intensificás tu yapa. Intensificás tu yapa, porque todo lo que es secundario, te das cuenta que hoy esté, mañana no. Y te das cuenta que es lo único que te llevas de acá. Además de tu karma, el avance que logres mediante la práctica del Bhakti Yoga. Entonces querés focalizar tu tiempo y tu esfuerzo en la práctica del Bhakti Yoga, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo con inteligencia. ¿Por qué? Porque hay conocimiento. Muchas gracias. Prayoyana, ese es el objetivo final. Esa es la palabra que quería decir, que me había olvidado. Bien, Valentina levantó la mano de vuelta. Ah, ahí estaba la mano levantada. Sos para el hermoso encuentro del día de hoy. Y agradecimientos para todos. Gracias de Nupari Krishna Prida por promover este espacio de encuentro y conocimiento. Arriba. Bueno, muchas gracias, Valentina. Bueno, ¿no tiene algunos anuncios, Chitra Prabhu? Y que creo que viernes que viene nos reencontramos para clase de Srimad Bhagavatam. Sí, eso el viernes que viene tenemos clase de Srimad Bhattan. Sí. Quería contarles que este domingo, con los devotos de allá de México, vamos a hacer como veníamos haciendo, mantratones de Yapa, pero esta vez vamos a hacer de lectura. Y como es el nacimiento del señor Rama, eh, vamos a leer el Ramayana, eh, tratar de leer hasta una cierta cantidad, ¿no? Desde un cierto horario hasta que podamos llegar a los capítulos de cuando Rama mata a Ravana. Así que los invito a todos los que quieran participar. Va a ser el domingo, ya vamos a ir poniendo
las ofertas de flyer, pero en realidad van a ser así. Podemos tratar de ir leyendo entre todos como para compartir. Ya tenemos el material, o sea que eso es importante. Eso fue cedido por Radacita, así que en su momento parecía que teníamos mucho material, pero no sabíamos cuál sería la mejor, lo más certero de lo, ¿cómo cómo diríamos a ver la palabra? Lo más verdadero del Ramayana, que hay muchas versiones. Entonces buscamos una que es de la Gaudiya Mat, así que una muy buena, y que está traducida al castellano, así que vamos a poderla leerla tranquilo todos. Así que bueno, los invito a eso, va a ser el domingo para los que vivimos muy lejos de todos los lugares. Así que podemos leer y compartir el nacimiento de Rama, que es muy importante. Así que bueno, eso les quería compartir. Sí. Disculpe, Prabhu, ¿a qué hora iniciaría? Temprano, como a las 9 de la mañana, creo. Horario de México, 6 de la mañana, para que tenga en cuenta Ranchita va a estar en el altar seguro. Pero bueno, va a estar toda la mañana y parte de la tarde. 6 de Así la que, mañana en México, entonces serían las 8 de la mañana en Filadelfia, así que me es perfecto. buenísimo entonces. Así que viene bien. Así que vamos a estar con ese servicio, con todos los otros devotos que se van sumando y vamos a poder leer. El Ramayana ese es divino. Les voy a mostrar un poquito de la página de cómo es ese Ramayana para que vean lo hermoso que que podemos ver. Ya lo abro para ubicarlo y compartirlo. A ver, ¿dónde era el link? ¿El link cuál era? Acá está. Uy, que no lo encuentro. Mm, Ahí está, ahí está. Ahí lo pueden ver. Sí, ahí Sí, se ven las sí, imágenes. Exactamente. Esta es una de las imágenes eh, de la tapa. Ahí empieza a estar. Acá están los sellos de quiénes son los que la editaron. Fíjense en acá, tercera edición impresa, Bhaktinoda, Aloy, Kanata, Bolivia 2014. Universidad Internacional Euroamericana, producido por esa. Fundación, contenido, bueno, todos los contenidos que vamos a ir leyendo. Un prólogo, bueno, un montón de cosas bonitas. Las imágenes. Y bueno, nos vamos con estas imágenes así para los que quieren verlas. Ajá, sí, Prabhu. De Nopal Prabhu, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación al encuentro de hoy. Es una alegría enorme para mí estar junto a todos ustedes compartiendo el conocimiento trascendental. Y un favor que le quiero pedir. ¿Usted lo tiene eso en un archivo, es Ramayan? Sí, Si es tan amable, ¿me lo podría enviar por WhatsApp? sí, Prabhu. Porque yo tengo una versión del Ramayan que es el Ramacharita Manasa de Tulasidas. Y leyendo los libros de Prabhupada, Prabhupada dice que no es una buena versión esa, la de Tulasidas. Exactamente. Hay muchas versiones y está bueno justo entendiendo que Radhacita tiene una excelente cualidad de investigadora, igual que la de su padre. Ella
cuando habla de este. Y dije yo, wow, ¿qué cosa? Pero si yo sé alguna cosa o porque leí en uno, en otro, pero no. Y cuando lo estábamos hablando de realizarlo con los devotos, me acordé de esto. Así que yo se lo comparto, así que Me gustaría tenerlo para imprimirlo, anillarlo y tenerlo en casa, una versión así autorizada del Ramal. exactamente eso es lo más lindo. Están los sellos ahí, usted puede ver que están los Bien, sellos reales, así que muy agradecido, Prabhu. no, no. Agradecido por Radacita que dijo, bueno, les dejo esto, dijo. Y de ahí un montón de cosas. Así que después se lo comparto, no hay problema. Mucho gusto. Bueno, que tengan buenas noches y bueno, esperamos tener esa gloria de poder glorificar a Rama. Bueno, que tengan buenas noches. Hare Krishna, Chitrap, Krishna, Haribol. Igualmente, Haribol, Hare Hare Krishna. Krishna, gracias, clase excelente. Gracias, Haribol, Rebeca. Prabhu. reverencias, Haribol.